Sean todos bienvenidos a este video tutorial de Powtoon. Como vimos en el video anterior, una vez que ya hemos cargado nuestro audio, es decir, nuestra narración y la música de fondo a la línea de tiempo, estamos en condiciones de poder trabajar con los elementos del programa Powtoon. Lo primero que vamos a hacer siempre es constantemente estar guardando en el botón Save, cosa de que siempre nuestro proyecto quede almacenado ante cualquier eventualidad, y vamos a cambiar nuestro nombre del proyecto. En este caso le pondré propiedades de las potencias. Le pondré propiedad potencia sobre potencia. Ya, no me cabe todo, así que potencia sobre le voy a colocar ahí. Y vamos a colocar guardar. ¿Esto para qué? Para que ante que necesitemos dejar nuestro trabajo y continuarlo más adelante, podamos encontrarlo rápidamente y sepamos cuál es el proyecto que estamos realizando. Vamos ahora a prepararnos con la primera escena. Entonces, vamos a escuchar el audio que tiene la primera escena. Recordemos que para solo reproducir la escena que tenemos en la vista previa, ¿cierto? En el área de trabajo, tenemos que presionar el signo play que tiene los corchetes. Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Primero, recordemos los componentes de una. Si nos damos cuenta, la idea queda cortada y habla primero de una presentación de propiedades de las potencias y después va a comenzar a hablar sobre las propiedades de las potencias, recordando cuál era una potencia. Eso lo vamos a dejar para la escena 2. Por lo tanto, con el botón más y menos vamos a disminuir el tiempo de la diapositiva de tal manera que podamos escuchar más o menos un audio que quepa en la escena. Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Primero, recordemos. Entonces, voy a dejar hasta primero recordemos. Eso lo vamos a sacar para la siguiente escena. Entonces, vamos a dejar 2 segundos más y vamos a escuchar. Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Propiedades de la potencia, potencia de una potencia. Entonces eso es lo que vamos a colocar en nuestra escena porque va a ser nuestra presentación. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar los elementos que vienen de muestra, que son estos. Recuerdo que esto que está aquí es una marca de agua y eso sí que no lo vamos a poder sacar, ¿ya? Así que vamos a tener que trabajar con esto. Y vamos a colocar la grilla para así poder trabajar como corresponde y vamos a colocar un fondo. Entonces vamos a ir al apartado de fondo y voy a trabajar solamente con fondos de colores sólidos, ya que considero que para este tipo de explicación en la que vamos a ir pasando de tema en tema va a quedar mucho más agradable si es que vamos cambiando el fondo cada cierto cambio de escena y se va a ver más agradable que estar colocando otro tipo de fondos, ¿ya? Entonces en este caso voy a colocar un fondo de color amarillo, el cual va a ser nuestro fondo. ¿Ya? Entonces voy a desactivar un poco la grilla para ir viendo. Entonces nuestra escena, ¿cierto? Va a tener ahora este fondo y vamos a colocar un texto, ¿cierto? Voy a escuchar un poquito de nuevo qué es lo que dice la idea. Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Entonces dice propiedades de las potencias, potencia de una potencia. Entonces sería como un título y un subtítulo. Entonces para eso vamos a ir ahora al apartado de texto y vamos a buscar los diferentes elementos. Fíjense que aparece en la primera parte dice título, abajo dice subtítulo y abajo dice cuerpo del texto. En este caso voy a ocupar estos dos. Entonces voy a tomar esto que dice aquí, agregar título, y lo voy a arrastrar a mi área de trabajo y lo voy a soltar. Entonces aquí va a aparecer nuestro título. Entonces vamos a escribirlo y para eso vamos a hacer un doble clic y vamos a escribir ahí
Propiedades de las potencias. ¿Ya? Si yo necesito ampliar aquí, arrastramos, ¿cierto? Para acá. Para acá. Obviamente, en este video tutorial solamente vamos a analizar un par de escenas para así ir mostrando el centro de lo que quiero explicar en este momento. Fíjense que cuando yo coloqué este texto, si nos vamos a la línea de tiempo, fíjense, dice aquí un símbolo que dice texto plano y lo que teníamos antes con la línea de onda, ¿cierto? Se ha cubierto por este rectángulo azul que tiene una T. Si yo muevo aquí, detrás de él aparece nuevamente la ¿cómo se llama? La onda. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a poder arrastrar aquí y voy a poder seleccionar el momento en el que aparece y en el que desaparece de la escena. ¿Por qué? Porque esta línea roja me muestra el punto exacto de la escena que yo estoy mostrando en el área de trabajo. Si yo corro esta línea o flecha hacia acá, fíjense que en la escena no aparece el texto. Pero si yo hago correr la escena, propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Entonces lo que yo puedo hacer es mover hasta un lugar en el que sí aparezca el texto, ¿cierto? Y si yo pincho aquí donde está la T, voy a seleccionar ese elemento y lo voy a poder correr, cosa que aparezca inmediatamente. Entonces ahora si yo reproduzco nuevamente, propiedades de las potencias. Propiedades de las potencias. Si nos fijamos, la palabra propiedades la nombra en el segundo 1. Entonces lo que me conviene a mí es hacer que este texto aparezca en el segundo 1. ¿Ya? Y voy a hacer que se mantenga hasta el final. Entonces fíjense que ahora, si yo le doy play, va a quedar propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Entonces nos fijamos en el segundo, número 4, dice potencia de una potencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar ahora, desde mi sector de texto básico, el subtítulo y lo voy a arrastrar a mi área de trabajo. Y voy a colocar ahí, doble clic, potencia de una potencia. Voy a activar la grilla y vamos a ajustar, ¿cierto? De tal manera que esto nos quede bien encuadrado, ¿cierto? Y esta que está acá abajo nos quede también bien encuadradita. Ahí. Entonces ahí yo sé que la grilla me ayuda para ver que esté todo en el lugar que corresponde. La desactivo y si me voy ahora a los elementos, yo tengo que ver que el texto, que es el de potencia de una potencia, aparezca en el segundo 4. Fíjense que si yo hago clic en el primer texto, se colocan, ¿cierto?, un cuadro encima de él. Si yo pincho el segundo, se me activa el otro, al que corresponde. ¿Ya? Entonces yo podría moverlo esto al segundo número 4. Y entonces ahora, cuando yo le dé play a la escena, propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. ¿Se fijan? Entonces ahora los segundos, los elementos van a ir calzando de acuerdo al audio. Esa es la idea general. Ahora bien, puede darse el caso que yo quisiera que aparecieran juntos. Entonces yo tengo que seleccionar uno de los dos, cualquiera, y lo que yo debería hacer sería tomar esto y arrastrar de tal manera que queden juntos. Y fíjense que al quedar juntos, la etiqueta texto cambia por un número 2, que me dice que aquí hay dos elementos. Entonces ahora
yo cualquier cosa que quiera hacer se le va a aplicar a los dos textos. Si yo los quisiera separar, tendría que buscar yo dentro de él cuál es el que yo quiero seleccionar. En este caso, el segundo, que el segundo siempre van a quedar en orden. O sea, el que estaba primero va a quedar como número 1, el que estaba después va a quedar como número 2. Entonces yo me voy al del número 2 y ahora yo arrastro y voy a extraer de ahí el segundo texto. Entonces, una vez que hemos logrado nosotros emparejar los elementos, ¿cierto? De acuerdo al texto, ¿cierto? Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Primero, recordemos los componentes. Entonces, si se fijan, al colocar el botón azul va a pasar de corrido desde la escena 1 a la escena siguiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que tenemos nuestra escena número 1 lista. Le vamos a agregar a lo mejor algún tipo de animación. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a caracteres, vamos a encontrar algunos elementos que podemos colocar, ¿cierto? Como por ejemplo podríamos colocar, ¿cierto? Una profesora saludando, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar una profesora, ¿cierto? Y que diga hello. Y la vamos a colocar ahí. Entonces ella, que aparece ahí, la niñita asiática, vamos a colocarla y vamos a ponerla a este lado de la escena. Siempre hay que tener cuidado con los elementos, de tener conciencia de que vamos a tener ahí el símbolo de Powtoon. Por lo tanto, siempre todo nuestro trabajo tiene que tratar de no quedar tapado o no quedar detrás del elemento, porque lo que yo coloque va a quedar detrás del símbolo de Powtoon. Entonces, voy a tratar de colocarlo ahí y vamos a invertirla con el botón de flip y va a quedar saludando, ¿cierto?, para el otro lado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que esté desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Entonces vamos a colocar un play de corchete. Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Entonces el elemento que nosotros hayamos colocado va a encontrarse, ¿cierto?, ahí. Y nosotros vamos a poder, además, en el texto, si yo selecciono el primer texto, voy a poder darle efectos. Fíjense que además voy a poder cambiar la fuente. Un detalle importante de la fuente es que hay algunas fuentes que vienen en el programa que no traen acentos. Entonces, si yo voy a trabajar con determinado tipo de fuente, a pesar de que se vea muy bien, tengo que tener esa consideración, ya que depende de donde yo lo coloque, puede que la gente acepte o no la falta de acentos, ¿ya?, o tildes. Así que eso. Además podemos agregar, ¿cierto? Había mencionado yo los efectos especiales. Por ejemplo, podemos agregar efectos de entrada. Podríamos, por ejemplo, poner una manito que escriba el texto. Entonces ahora si yo aplico, ¿cierto?, fíjense que debajo de donde decía texto aparece ahora un pequeña animación que me avisa que tiene una manito. Entonces si yo le doy el botón play del corchete. Propiedades de las potencias. Potencia de una potencia. Primero, recordemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aparecer el efecto de la manito escribiendo. Y de hecho, esto es dinámico, es decir, a medida que yo vaya pasando el cursor, voy a poder ver ese elemento y lo voy a poder devolver o lo voy a poder adelantar, ¿cierto?, para ver cómo está quedando. ¿Ya? Bueno, hasta aquí voy a dejar el video de esta parte. La idea es ir armando todas las escenas. Este video dura, la narración dura 1 minuto 13 segundos. Eso significa que eso es lo que más o menos va a durar el video.
Es harto trabajo, pero va a quedar mucho más profesional que hacerlo al revés. Si ustedes primero graban la escena o preparan la escena y después le ponen un audio encima, es muy probable que no calce o no alcancen a decir todo lo que quieran decir o tengan que hablar más rápido de lo normal en ciertas partes, etcétera.